Muy buenas tardes, queridos amigos. De nueva cuenta aquí en estos trabajos relacionados con la tercera Jornada Internacional de Derecho Penal Tributario, tengo el gusto y me complace realizar esta entrevista con mi amigo, con el doctor Adán Nieto Martín, quien es subdirector del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha y profesor de maestría en Derecho Penal Económico en la Universidad Rey Juan Carlos. El doctor Adán Nieto acaba de exponer en forma muy amplia el tema denominado Programas de Cumplimiento Efectivo como Causas de Exclusión. Y queríamos pedirle, muy buenas tardes, querido doctor. Buenas tardes. ¿Cuál es, en síntesis, un breve resumen del planteamiento que ha hecho en esta ponencia el día de hoy? Pues muy brevemente te contesto, y además con sumo placer, y te reitero aquí las gracias por la invitación. Yo creo que he intentado dar dos mensajes. El primero de ellos es que tenemos que hacer una teoría sencilla para los jueces y los fiscales. Si desde la ciencia penal no somos capaces de explicar con sencillez y de dar criterios claros de imputación para la responsabilidad penal de las personas jurídicas, realmente esto no va a funcionar. A los jueces, los fiscales, les parecerá algo extremadamente complicado, que no va a aportar nada a su trabajo, que va a dilatar las causas penales, y yo creo que estaremos haciendo un flaco favor. Y la segunda parte de mi intervención ha estado fundamentalmente dedicada a ver cuáles son las partes del programa de cumplimiento que son más relevantes a la hora de decidir si una persona jurídica debe ser sancionada o no por un hecho delictivo. He intentado construir una especie de test que le serviría al juez o al fiscal para analizar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Una especie de herramienta muy operativa, ¿no?, para que la puedan utilizar como forma de argumentación. Nosotros sabemos que en España, en el año 2015, cambió la normativa en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas en relación a la existente que correspondía a la normativa del año 2010. ¿Cuál es en esencia ese cambio que se da de una normativa a otra? Pues la esencia de la reforma de 2015 fue, en primer lugar, aclarar en el artículo 31 del Código Penal, el artículo 31 bis, cuáles son los elementos esenciales de un programa de cumplimiento. Y en segundo lugar, dejar claro que contar con un programa de cumplimiento podía eximir de responsabilidad tanto si el delito lo cometía un administrador, una persona de la alta dirección de la empresa, como si el delito lo cometía un subordinado, ¿no? En la reforma en el 2010, que es cuando se introduce la responsabilidad penal de la persona jurídica, resulta claro que ejercer el debido control, tener un programa de cumplimiento, exime de responsabilidad en el caso de los subordinados, pero no lo dejaba claro en el caso de los altos directivos. Y esto ha sido uno de los objetivos de la reforma del 2020. Comentando en alguna otra entrevista, nos hacías el señalamiento de que ya hay 3 sentencias del Tribunal Supremo Español o de la Audiencia Nacional relacionado con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y en particular una resolución que se acaba de emitir no hace mucho tiempo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo evolucionan estas resoluciones? Hay 2 sentencias del Tribunal Supremo, y en las cuales, además, el Tribunal Supremo intenta crear doctrina. Lo que pasa es que lo hace en lo que los juristas llamamos obiter dicta, es decir, eran supuestos en los cuales lo que se estaba, la materia que decidía la responsabilidad no tenía que ver demasiado con la existencia de un programa de cumplimiento, porque estas personas jurídicas no tenían un programa de cumplimiento. Pero aún así, el Tribunal Supremo
se esfuerza en debatir qué naturaleza tienen los programas de cumplimiento y sobre todo, yo creo que son las partes más interesantes de las sentencias en resolver numerosos problemas procesales, ¿no? Por ejemplo, el conflicto de intereses que puede existir si la persona natural y la persona jurídica tienen el mismo abogado, ¿no? Y estos asuntos procesales me parece que son tratados por las sentencias con mucho más acierto que la cuestión teórica de dónde está la esencia de la responsabilidad de la empresa y cómo se construye la teoría del delito en relación a las personas jurídicas. Ahí queda todavía muchísimo por discutir. Y luego lo que hemos tenido, hay bastantes ya decisiones de tribunales inferiores, hay muchos supuestos donde personas jurídicas han sido imputadas. Lo que pasa es que en la mayoría de estos casos no hay ningún programa de cumplimiento, por lo tanto la empresa no tenía grandes posibilidades de defensa. Y el primer supuesto, donde había una persona jurídica con un programa de cumplimiento, ha sido el caso Bankia en relación a la auditora Deloitte, que había sido imputada en este proceso. Entonces, ha sorprendido de alguna forma como un auto de la Audiencia Nacional que pone fin a la investigación y que manda a abrir el juicio oral, sobresee el caso para Deloitte con un argumento, bueno, pues de que efectivamente tiene un programa de cumplimiento, pero sin pasar a examinar mínimamente si ese programa de cumplimiento era efectivo, era real o no era real, ¿no? Esto es lo que ha llamado sobremanera, ¿no?, la atención de esta resolución de la... que no es una sentencia, es un auto. Es un auto de la Audiencia Nacional. En el caso mexicano, en junio del 2016 se incorpora la responsabilidad penal de las personas jurídicas tanto al Código Nacional de Procedimientos Penales y se detalla en un números clausus cuáles son la lista de los delitos a los que puede sujetarse la responsabilidad de las personas jurídicas. Tratándose de los delitos tributarios, podríamos hablar de un sistema de prevención de delitos tributarios o podríamos hablar de un compliance fiscal per se. Por supuesto, ¿no? Es decir, sí. Yo creo que el delito fiscal en todos los sistemas es de los que casi sí o sí figura en la lista de delitos que son atribuibles a la persona jurídica. Y uno de los ámbitos más desarrollados del cumplimiento normativo es lo que se denomina el tax compliance, ¿no?, las medidas de prevención del fraude fiscal, ¿no? Entonces, bueno, pues hay medidas como los mecanismos de precios entre empresas madres y empresas filiales, multitud de cuestiones de facturación que tienden a impedir operaciones simuladas. Es decir, yo creo que hay más o menos ya un know-how suficientemente relevante en relación a cómo se previene el fraude fiscal. La figura del oficial de cumplimiento, el famoso Officer Compliance, ¿cómo actúa en esta interacción entre la persona jurídica en el programa de cumplimiento y el oficial de cumplimiento como tal en esa interacción entre la persona jurídica y quien debe vigilar el cumplimiento? Fíjense, en realidad estamos hablando de oficiales de cumplimiento como si fuese una categoría única, como si fuese un cargo en una empresa que ya todos sabemos muy bien qué es, qué funciones realiza y cuánto poder tiene. Sin embargo, cuando uno pasa y ve la realidad de las empresas, lo que generalmente se da cuenta es que no hay dos oficiales de cumplimiento igual. Unos tienen más poder, otros tienen muy poco poder. Es decir, que no es una figura que esté tan estandarizada como nosotros pensamos. Yo creo que esto es lo primero que tenemos que tener en la cabeza y sobre todo a la hora de discutir su responsabilidad. No se puede hablar genéricamente de la responsabilidad de oficiales de cumplimiento porque no hay dos oficiales de cumplimiento iguales, ¿no? Y muchos de ellos pueden ser meramente chivos expiatorios para atraer la responsabilidad y liberar a los que están arriba. Bien, y segundo, lo que debemos tener también muy claro es que el oficial de cumplimiento
no es sino un delegado del Consejo de Administración, un auxiliar del Consejo de Administración que le ayuda a implementar día a día el programa de cumplimiento. Pero quien tiene la responsabilidad última por ejecutar, implementar, diseñar, actualizar el programa de cumplimiento es el Consejo de Administración. Entonces, también es importante saber a estos efectos que la responsabilidad del Compliance Officer solo se producirá si ha habido una delegación efectiva. Y delegación efectiva no es una delegación sobre el papel, es una delegación real, que quiere decir que te han dado el poder y los medios suficientes para realizar bien. ¿Y se generaría ahí un delito de comisión por omisión? Sí, omisión pero propia? Fíjense, yo en estos momentos, el otro día tuvimos en Madrid, hubo en Madrid un Congreso Mundial de Cumplimiento Normativo, había multitud de oficiales de cumplimiento, y lo que estamos generando con esta discusión en torno a la comisión por omisión, responsabilidad penal de los compliance officers, es miedo. Estamos generando que muchos compliance officers, en cuanto pueden, dejan su puesto porque ven que tienen una responsabilidad o que pueden tener una responsabilidad penal tremenda. Yo creo que en estos momentos nos conviene antes tener otras discusiones, aparte de cuál es su responsabilidad penal. Nos conviene saber mucho mejor y conocer mucho mejor cuál es su función dentro de la empresa, cuál es su estatuto laboral, porque fíjense que los oficiales de cumplimiento tienen una posición muy compleja, porque deben controlar la legalidad de las actuaciones de sus superiores, sí, claro. Que es una situación muy compleja, ¿no? Y que pueden tener represalias, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay muchas cuestiones antes que llegar al derecho penal que debemos discutir en relación a la figura del compliance officer. Y solo cuando las tengamos absolutamente claras, pasemos a discutir la responsabilidad penal. Como ven, queridos amigos, un gran evento de clase mundial con líderes iberoamericanos en estas materias que hoy estamos revisando aquí en este Congreso, en las terceras jornadas internacionales de Derecho Penal Tributario. Agradecemos la presencia con nosotros del doctor Adán Nieto Martín, quien ha sido representante de la delegación española y ha participado con nosotros en este magno evento de clase mundial. Doctor, le agradecemos su presencia y a ustedes, amigos, les digo hasta la próxima.